Muy buenos días, muchachos. Buenos días. Buenos días. Hola, hola. Se fue Simón, parece. Hola, Hola. Hola, Tania. Muy bien, vamos a comenzar. ¿Ok? Bueno, lo primero es que bueno volver a estar con ustedes, ¿cierto? Después de esta semana de receso. Espero que hayan podido ponerse al día, descansar, cargar pilas, jugar, ver series, lo que sea, pero que la hayan aprovechado de la mejor forma, ¿cierto? Que, digamos, esta segunda tanda de semestre, eh, que les sea, digamos, un poco más llevadera. Es decir, un poco de descomprimir un poquito el estrés seguramente de las, eh, de los meses anteriores, aunque de todas maneras, claro, siempre en las semanas de receso hay cursos que dejan mucho trabajo. En nuestro caso, no había ninguna evaluación esta semana, así que, entre comillas, no era tanto, ¿cierto? Ayer, ¿cierto? No hubo control por el colchón académico y entonces la próxima semana ya sí tenemos un control, ¿ok? Eh, Importante recalcar algunas cosas, como siempre, algunas informaciones, cosas administrativas de fechas para, justamente como lo que pregunta Tania, para ir contestando algunas cosas, ¿no? Bueno, lo primero es que el control 4, ¿cierto? Es la próxima semana, ¿no? Martes 1 de junio, en horario de ayudantía, como siempre, ¿vale? Es el certamen, el control, digo, control 4, ¿bien? En ese control 4, ¿cierto? Podría entrar ya sea la unidad 3 como la unidad 4, ¿ok? Porque, bueno, al día de ayer tuvieron ayudantía de gases, entonces, perfectamente se podría preguntar hasta ahí, ¿no es cierto? Digamos, desde nuestra perspectiva, siempre le he dicho que se podría preguntar hasta lo último que se ve con ejercicios en ayudantía. Bien, en este caso podría ser soluciones, podría ser gases, bien, podría ser ambos en realidad. Ok. Bueno, y el certamen, ¿cierto? Está fijado para el próximo martes 8 de junio. 8 de junio, martes 8 de junio, sería nuestro certamen número 2. ¿Ok? Lo más probable es que entre la unidad 3, 4 y 5. Es lo más probable. Ya. Unidad 3 y 4 fijos sí o sí. La unidad 5 de aquí, yo creo que al viernes ya les confirmo si entra o no entra, pero lo más probable es que sí. ¿Ok? eh, que sería, digamos, hasta la unidad de cinética química, que es la que vamos a comenzar hoy día, ¿no? Y vamos a terminar el viernes, así que realmente no son tantas clases. Hoy día vamos a ver teoría importante, ejercicios, ¿cierto? Y el viernes también. Eso, ¿no es cierto? Eso, digamos, es lo principal por ahora. Estamos justo en la mitad del semestre, son más o menos 25 clases, aproximadamente 26, 25. Estamos más o menos en la mitad de nuestro semestre, así que justamente por lo mismo, vamos a partir la unidad 5, digamos 4 unidades. Las clases de esta unidad ya están en el aula desde la semana pasada para que las pudieran ustedes revisar o si queda alguna duda, chequear la presentación o la clase, ¿cierto? Y esta semana también voy a subir las clases de la unidad número 6, que son las que vamos a hacer la próxima semana. Además, si se dieron cuenta, les comenté por el grupo, lo voy a indicar por acá también, de que tienen disponibles ya certamen 2 en la unidad, en la pestaña de la unidad número 6. ¿Listo? Ahí, al final, en la parte de recursos de aprendizaje, están los certámenes número 2 antiguos. ¿Ah? O sea, son certámenes 2 antiguos, por eso que están ubicados en la unidad número 6, porque antiguamente, cuando eran solamente 3 certámenes, el certamen 2 incluía la unidad 4, 5 y 6. ¿Ya? Por eso que van a pillar ahí que en la unidad, digamos, en los certámenes 2 hay ejercicios de la unidad número 6, que es de equilibrio químico, ¿ok? Pero de todas maneras que les sirve obviamente porque están los ejercicios de gases, los ejercicios de cinética, y en los certámenes 1, que subimos hace ya harto tiempo, ¿cierto? Ahí están los ejercicios de unidad 3, ¿ah? Para que también
los vuelvan a hacer ahora, pero digamos ya con todo el manejo de soluciones, ¿cierto? Todo el manejo de concentraciones molares, ¿cierto? Porcentaje, peso, densidades, etcétera. Bien. Así que ya hay un set importante de ejercicios como para poder preparar el certamen, digamos que ya está más o menos armado, ¿cierto? En lo que ustedes disponen de material, ya si es que con tiempo prepararlo obviamente en lo posible, hacer la mayor cantidad de ejercicios como siempre y prepararse bien para este certamen 2 que ya es en 2 semanas más. ¿Ok? 2 semanitas quedan para ese certamen número 2. Bueno, el último receso que vamos a tener en julio, ¿cierto? Hay una semana de funcionarios ahí en julio, ahí también vamos a tener una semana de salto, pero ya la verdad es que a ese momento ya vamos a haber pasado prácticamente toda la materia del curso, así que de ahí, después de la semana de receso, viene el certamen 4 nomás, ¿no? Muy bien, eso es entonces lo principal de informaciones o cosas ahí de fechas, cosas que siempre hay consultas. Aunque de todas maneras siempre les comento que toda esta información que yo les digo está en el aula, en, digamos, el sistema de evaluación. ¿Listo? Ahí está la tablita con toda la información, pero siempre la repaso todas las clases porque a lo mejor son un poco repetitivos, pero de más que a alguien le sirve. ¿Bien? Ok, listo. Vamos a comenzar, ¿les parece? Antes de comenzar, ¿algún comentario, observación, consulta? Antes de partir, ¿o estamos ready? Ok, todo claro para comenzar. Ojalá hay 35 sí, si es que estamos ok en el chat, ¿cierto? Más que sea. ¿Estamos ok? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, a propósito, les comento que hoy día me toca vacuna. Hoy día me toca la vacuna, así que después de la clase voy a ir a protegerme, ¿cierto? Bueno, es voluntario, obviamente, porque yo me quiero vacunar, así que voy a ir a vacunar. No sé cuál me tocará, pero igualmente eh, me sirve, ¿cierto? Me sirve. Muy bien. No, claro, sí, ¿cómo se llama? Es complejo saltarse las cosas, a no ser que tengas una enfermedad crónica, que ahí sí te hacen la cosa al tiro, pero si no, si eres sana, ¿verdad? O sano, eh, cuando toca, toca, ¿no? ¿No? Ustedes tienen cuánto, 19, 20 años, ¿cierto? ¿No? Por ahí, 18, 19, 20, por ahí deben andar, ¿cierto? Bueno, 23, pero tú vienes de la sede también. Vale, Sí, 19, sí. claro. Bueno, yo tengo 27, un poco más viejo, pero bueno, igual sigo entrando en el grupo de los millennials, Profe, supongo. igual es súper joven. Mis amigos tienen su edad. Muy bien, pues, excelente. Oye, y lo otro es que, ¿cómo se llama? Me disculpa, hoy día entré más o menos a la hora, pero les había dicho la otra vez que iba a entrar un ratito antes para amenizar un rato y, bueno, un poco de música. Inclusive creé una playlist ahí para esos efectos, así que el viernes me voy a conectar un poco antes ahí para resolver algunas duditas, pero con un poco de música para despertar la mañana y eso. ¿Bien? Así que espero que estés con un tecito, tomando desayuno, o a lo mejor están acostados, en pijama, no sé, pero ojalá con toda la energía para que entre de buena manera la materia que vamos a ver hoy día. ¿Listo? Que justamente tiene que ver con cinética química, que es una unidad que a mí me gusta mucho. Yo creo que es de mis favoritas dentro del curso, porque tiene mucha matemática. Y bueno, y a mí me gustan mucho las matemáticas, ¿ya? Como les adelanté antes de nuestro receso, en esta unidad vemos integrales, ¿no? Recordamos integrales, hacemos algunos truquitos por ahí, matemáticos, como siempre en matemática hay trucos, hay multiplicaciones por un uno conveniente, qué sé yo, ¿cierto? Todas las propiedades de operadores diferenciales, qué sé yo, que eso lo vamos a ir viendo en estas dos clases que tenemos de cinética, principalmente la próxima, porque la próxima son más complejos los ejercicios, pues son de orden 2, orden más complejo. Hoy día vamos a ver orden 1. Respecto a química y sociedad, digamos que es como el primer ramo de química que ustedes tienen como la base. Yo creo que en esta unidad es donde se pega el salto más grande de dificultad, siendo súper sincero, porque en química y sociedad solamente se ve cómo sacar los órdenes de reacción con las tablitas iniciales, eso no.
¿no? Aquí vamos a usar integrales, vamos a calcular la concentración de nuestras especies, reactivos, productos, en el tiempo. Ese es el objetivo de esta unidad, que ustedes aprendan a calcular concentraciones de especies, de reactivos o de productos en función del tiempo. ¿Listo? Vale decir, yo quiero saber cuál es la concentración del producto 1 a los 30 segundos. Se puede hacer. Y se puede hacer con las integrales que vamos a ir viendo en esta unidad, ¿no? Muy importante, ¿cierto? Yo les voy a enseñar toda la derivación completa, ¿vale? Completo, que vale decir, voy a resolver toda la cosa hasta llegar a la ley de integral de velocidad. Sin embargo, en el enunciado o digamos en las evaluaciones, ustedes se van a topar con un formulario de integrales indefinidas, ¿ya? Un formulario de integrales indefinidas para que obviamente si no se acuerdan cómo hacerlas, va a estar ahí, digamos, la respuesta, ¿no? A esas integrales indefinidas. Solamente que ustedes van a tener que reemplazar, ¿cierto? Evaluar en los límites de integración que vamos a conversar después y reemplazar por las concentraciones que sean, ¿no? Pero si se fijan cuando vayan viendo los certámenes 2 que están en el aula, se van a dar cuenta que en el formulario están varias integrales indefinidas que son de utilidad justamente eh, para esta unidad, ¿bien? Así es que la clase de hoy día tiene el foco principal en reacciones de orden 1, ¿listo? En reacciones cinéticas o cinéticas químicas de orden 1, ¿bien? Entonces, previo a eso vamos a conversar un poco de lo más clásico en cinética, que son los factores que afectan la velocidad, ¿cierto? Una reacción química, por ahí el catalizador, que la temperatura, ¿cierto? Esas cosas, vamos a mencionarlas. Vamos a hablar, por supuesto, de la expresión de velocidad, desde el punto de vista químico, evidentemente, y desde el punto de vista matemático, ¿bien? Desde el punto de vista químico es una expresión, es bastante lógico lo que vamos a conversar, y luego eso se adopta como una expresión matemática. Y allí en esa expresión matemática o ley de velocidad es donde sale el famoso constante cinética, concentración de los reactivos elevado a un cierto número, ¿no? Vamos a ver, por supuesto, al respecto de esa ecuación de velocidad, la constante de velocidad de la reacción, los órdenes de la reacción, y vamos a recordar el método que se ve en química y sociedad, que es el método de las velocidades iniciales, para determinar el orden de una reacción, y vamos a ver el que es importante, digamos, en donde nos vamos a demorar más, en el uso de expresiones integradas, ¿cierto?, de la ley de velocidad de reacción, para encontrar esta función de la concentración en el tiempo, ¿no? Digamos que eso es lo que queremos realizar acá, ¿bien? Finalmente vamos a conversar del tiempo de vida media, que es un concepto bastante interesante porque el tiempo de vida media nos puede indicar cuál es el orden de nuestra reacción. Yo creo que por ahí es uno de los grandes problemas en estos ejercicios de la versatilidad que hay para entregar la información y decir que en el fondo la ecuación es de orden 1 o de orden 2, ¿ya? O orden, bueno, superior. ¿Sí? Hay varias maneras de poder indicar eso. Simplemente se puede decir simplemente la ecuación es de orden 1, o se puede decir que el tiempo de vida media no depende de la concentración inicial, por ejemplo, ¿no? Vamos a llegar a esas cositas, pero es importante que uno puede entregar la información del orden de la reacción eh, de distintas maneras, ¿bien? De distintas maneras, y es importante que hoy día vamos a ver por lo menos tres, ¿bien? Por lo menos tres de esas formas, ¿no? Eso es lo más importante de todas maneras. Bien. Bueno, y finalmente vamos a hacer un ejercicio que este ya es nivel, yo diría nivel control, porque digamos que es orden 1 solamente, ¿ya? Certamen generalmente son de orden 2, ¿no? Pero fíjense ahí que preguntamos presión parcial, ¿cierto? Conceptos que son de gases, ¿ah? En general, la gas cinética tiene un muy buen fit con la unidad de gases. ¿Mm? Así que tratemos igual, obviamente, de seguir acordándonos de gases en esta unidad de cinética porque se ocupa harto, ¿ah? El viernes vamos a ver un ejercicio que justamente ocupamos PBNRT para poder dar vuelta a una expresión de cinética y queda bastante elegante, ¿no? Por decirlo menos, ¿no?
Bueno, así en breve, ¿verdad? Vamos a recordar brevemente esto de la presión parcial al tiro nomás, de que nosotros trabajamos con la ecuación PV-NRT y por la ley de Dalton sabemos que la presión parcial multiplicada por el volumen total, ¿cierto? Es igual a las moles parciales por R y por T. Quiere decir de que si yo quiero la presión parcial de B, esto va a ser igual a las moles de B partido por el volumen total por R y por T. Que lo que pasa es que este NB partido por el volumen corresponde a nada más y nada menos que la concentración de BRT. ¿Listo? Y por lo tanto, en realidad cuando uno hace el ejercicio, lo que uno determina es esto, es la concentración de B en ese tiempo. Fíjense, ahí nos dan un tiempo. En ese tiempo voy a calcular la concentración de B y R y T son datos, ¿no? Se fijan, 500 Kelvin y el R lo conocemos. ¿Listo? Digamos que por eso que hay mucha versatilidad en cómo se pueden preguntar las cosas acá en cinética, así que tener mucho ojo, ¿bien? Lo más importante para poder resolver un ejercicio de cinética de manera correcta antes de comenzar con la teoría en sí, son tres elementos. Aquí hay que tener mucho ojo con esto. Son tres elementos los que ustedes tienen que tener, pues si no, no funciona, ¿ok? El primero es su tabla. El primer elemento sumamente relevante es la tabla. Bien, ¿por qué la tabla? Porque obviamente yo quiero completar esa tabla a un tiempo determinado, ¿listo? Yo quiero saber cuántas son las moles o la concentración en tiempo igual a 30 segundos, como en el caso de esta, ¿no? Entonces, la tabla me va a ayudar muchísimo a despejar todas las variables que yo quiera encontrar. Bien. Segundo lugar, la expresión integrada de velocidad, que digamos que es la ecuación que va a salir para cada uno de los órdenes. Y en tercer lugar, alguna condición. Cuando me refiero a condición, por ejemplo, acá el tiempo es 30 segundos. Acá la condición es que la presión parcial de C sea igual a la presión inicial de A. Esa es la condición. Acá la condición es 45 segundos. ¿Se dan cuenta? Entonces, si uno es capaz de moverse entre su tabla, la ecuación expresada de velocidad y la condición que nos den, entonces el problema es simplemente darse vuelta entre estas tres cosas. ¿Bien? El orden puede ser partir por la tabla, después a la condición y después a la ecuación, o de cualquier forma, pero es importante que siempre tienen que tener esos tres elementos porque si no, no pueden resolver, digamos, lo que se les pide. ¿Bien? Vamos a ir demostrando estas cosas que he comentado a lo largo de la clase de hoy. ¿Listo? Para que vean en el fondo por qué son importantes estos elementos y los vamos a aplicar al final, ¿cierto?, en nuestro ejercicio. Muy bien, vamos con la teoría, muchachos, de esta unidad de cinética, que, bueno, la cinética química no es nada más y nada menos que el estudio de la velocidad, ¿cierto?, de las reacciones químicas, ¿no? Eso es cinética química. Yo quiero saber qué tan rápido se forman los productos, qué tan rápido se desintegran, se descomponen, ¿cierto?, reaccionan nuestros reactivos. Eso es lo que yo ando buscando. Cinética química es justamente estudiar qué tan rápido son esas reacciones químicas. Ahora, bueno, cuando hablamos de velocidad, ¿cierto? Uno está acostumbrado a hablar de velocidad de autos, qué sé yo, y eso está en kilómetros por hora, ¿verdad? Bueno, o en millas por hora si lo quieren, digamos, inglés, ¿no es cierto? Kilómetros por hora es una unidad de distancia sobre una unidad de tiempo, ¿cierto? Distancia partido por tiempo es velocidad, la definición más básica de velocidad. Ahora, cuando hablamos de velocidad en una reacción química, ¿qué unidades creen ustedes que tienen la velocidad de una reacción química? ¿Qué unidades creen ustedes que tiene la velocidad de una reacción química? ¿En qué unidad estará esa velocidad de una reacción química? No puede estar en kilómetros por hora, ¿cierto? ¿En qué unidad puede estar eso? ¿Qué se les ocurre? Ok, es una buena, mol partido por segundo, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra idea? ¿No? Bueno, está cerca, está cerca. En realidad podría ser mol partido segundo, pero generalmente se utiliza concentración partido por segundo. Molar partido por segundo. Esa es la unidad que se ocupa en cinética química, digamos, para determinar concentraciones en el tiempo. Bien. Lo que yo quiero saber es cuál es la concentración en el tiempo.
Ya luego si tengo el volumen, ningún problema, calculo moles, pero generalmente se trabaja con concentraciones para poder eliminar un poco la variable de volumen. ¿Bien? Dicho de otra manera, la unidad de la velocidad de una reacción química la vamos a expresar en molar segundos a la menos 1. Esa va a ser nuestra unidad de velocidad. Bien. Evidentemente que la velocidad depende de algunos factores. ¿Se acuerdan ustedes qué factores influyen en la velocidad de la reacción? ¿Se acuerdan? Muy bien, la temperatura, perfecto. Ok, ya. Ok, presión, ok, concentración, bueno, ya. La superficie de contacto. Muy bien, superficie de contacto, excelente. Bien, falta uno. El catalizador. Muy bien. Catalizador. Perfecto, esas son las 4 principales. ¿Ah? Bueno, ahí la presión tiene que ver ahí con justamente, bueno, generalmente para el comportamiento de los gases. ¿Ah? Generalmente con eso tiene que ver la presión. ¿Sí? Bueno, en general son 4, ¿vale? Concentración de reactivos, temperatura de reacción, la presencia o no de un catalizador y el área superficial, grado de división, también se le llama a veces el punto 4, ¿no? Quiere decir simplemente de que si yo agrego las partículas más separadas, más chiquititas, más granuladas, voy a tener una mayor área de contacto y por lo tanto la reacción va a ser mucho más rápido, ¿no? Porque hay más área de contacto. ¿Sí? O pensar de que vamos a meter una roca gigante de cualquier cosa de mármol en ácido y va a ocurrir mucho más lento de que si agrego eh, piedritas de mármol, ¿cierto? Bien chiquititas, ¿no? Como el carbonato, y las ponemos en ácido, ¿no? El área de contacto es mayor, por lo tanto se espera que la reacción sea mayor también. La reacción tenga una velocidad mayor. ¿Bien? Con respecto a la concentración, claro, lo acabamos de comentar, ¿cierto? Que la concentración juega un rol fundamental porque justamente nuestra velocidad, ¿cierto? Tiene que ver con la derivada de la concentración en el tiempo, digamos, eso es. ¿Cuánto cambia la concentración de un cierto reactivo producto en función del tiempo? ¿No? Y así de esa manera más simple de momento. ¿Bien? La temperatura, la temperatura tiene que ver con la ley de velocidad y nos vamos a encontrar con la constante cinética K, que depende de la temperatura. Es un poco raro decir constante y depende de la temperatura, pero tiene una dependencia y sale la ecuación de Arrhenius. Sin embargo, nosotros la vamos a trabajar con una constante, ¿sí? Pero es bueno que sepan de que en la realidad depende de la temperatura. Dicho de otra manera, si la temperatura es constante, entonces K es constante. Bien, vamos a ver con la ecuación de ahí. En el caso de la presencia de los catalizadores, claro, aquí evidentemente que podría ser de que la energía de activación, ¿cierto? ¿Se acuerdan de este diagramita, ¿no es cierto?, entre reactivo y producto, ¿verdad? Que aquí hay un gap de energía, que es una energía de activación. ¿Cuánta energía necesita nuestra reacción para que ocurra, ¿verdad? Y ese gap, ese umbral de energía puede verse disminuido si es que hay un catalizador o no. Quiere decir de que si necesita menos energía para que se produzca la reacción va a ocurrir más rápido, ¿no? Por lo tanto, si hay un catalizador, eventualmente la velocidad también va a ser mayor, ¿sí? En el caso de las concentraciones acá, recordamos ahí también de que la presión, ¿verdad? Parcial es concentración, RT. Dicho de otra manera, igualmente la presión, digamos, la concentración influye en la presión, por ende la presión también es un factor que tiene que ver con nuestras cinéticas, ¿no? Generalmente con gases, ¿ah? Y bueno, la 4 es lo que había comentado de el área superficial. ¿Listo? Básicamente tenemos varios elementos que influyen en nuestra cinética de reacción, en nuestra velocidad. Y vamos a marcarlos cuando mostremos las ecuaciones que rigen esta cinética. ¿Bien? Vamos a marcar estos 4 elementos. ¿De acuerdo? Son sumamente relevantes ahí para nuestras ecuaciones. Ahora, como habíamos mencionado, ¿verdad? Nuestra cinética química básicamente es qué tan rápido ocurre la reacción, cuál es la velocidad de la reacción. ¿Listo? Y en ese caso vamos a mostrar acá una ecuación general, fíjense ahí, una ecuación genérica de este estilo. A, B, reactivos AB, productos CD, coeficientes estequiométricos en minúscula. ¿No?
coeficiente A minúscula, coeficiente B minúscula, C minúscula y D minúscula. ¿Listo? Justamente para mostrar un poco eh, lo genérico de esta situación. ¿Bien? Ahora, yo podría perfectamente decir, bueno, la velocidad de la reacción es 1 molar segundo, 1 molar por segundo. ¿Ya? Ahora, la velocidad uno la entrega, pero de manera general. Quiere decir de que la reacción completa, ¿cierto? En lo que ocurre en su totalidad es que hay 1 molar segundo de cambio en función del tiempo, ¿sí? Sin embargo, no necesariamente eso implica que sea la velocidad particular de A, de B, de C o de D, porque obviamente hay coeficientes estequiométricos que ha metido. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí, respecto de la velocidad general de una reacción, ¿ya? Respecto a una velocidad general de reacción, si yo quiero calcular cuál es la velocidad particular de A, yo debiera multiplicar acá por A, por el coeficiente estequiométrico, ¿sí? Si es una reacción global, ¿cierto? Una velocidad global, voy multiplicando por los coeficientes estequiométricos para obtener la velocidad particular, ¿no? Si me preguntasen a qué velocidad se genera el producto C, a qué velocidad se genera el producto C, yo diría, bueno, es la velocidad de la reacción multiplicado por el coeficiente estequiométrico de C, ¿sí? Si yo quiero saber cuál es la velocidad de producción de D, va a ser la velocidad de reacción global multiplicado por el coeficiente estequiométrico D. ¿Listo? Bueno, en el caso de los reactivos, siempre consideramos un signo negativo porque se están consumiendo, entonces hablamos de velocidad de consumo. Por eso ahí menos, ¿cierto? Es la velocidad. La velocidad es menos la velocidad global multiplicada por el coeficiente estequiométrico, y en el caso de B, nuevamente nuestra velocidad global multiplicado por el coeficiente estequiométrico B. Y de esa manera yo puedo obtener cuál es la velocidad de consumo de B, está acá, cuál es la velocidad de consumo de A, cuál es la velocidad de producción de C y cuál es la velocidad de producción de D. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a mirar cuál es la situación general, porque como ven acá, si uno tiene la velocidad a nivel general, uno ya tiene todas las otras velocidades, porque basta con multiplicar por el coeficiente estequiométrico respectivo. ¿Se dan cuenta? Y dicho de otra manera, ¿no es cierto? Si yo quisiera ahora encontrar la ecuación de velocidad, la velocidad general, esta podría ser menos, ¿cierto? Veámoslo con A, menos 1 partido por A por la velocidad de A. ¿Se dan cuenta? Pero también ese B corresponde a menos 1 partido por B por la velocidad de B. Estoy pasando aquí todas estas ecuaciones, pero a una más genérica. Y ahora, como C se produce, es positivo. ¿Se dan cuenta? 1 partido por C por la velocidad de C. ¿Se dan cuenta que esto lo puedo transformar y me queda BC partido por C? Es igual a B. ¿Sí? Y igual a positivo también, perdón acá, positivo, 1 partido por D de la velocidad de D. ¿Se dan cuenta? Y ahora viene lo principal. ¿Qué es esto? B partido por A, B, la velocidad de B, la velocidad de C y la velocidad de D. ¿Qué es eso? Como definimos entonces, es cuánto cambia la concentración de A, de B, de C y de D en el tiempo. Dicho de otra manera, y esto ya de manera derivada, ¿cierto? Como una derivada, es nada más y nada menos que la derivada de la concentración de A en función del tiempo. Esa es la velocidad a la cual tenemos ahí el concepto de A, la velocidad a la cual A se está convirtiendo, ¿no? Se está consumiendo. Del punto de vista de B, menos 1 partido por B, de la derivada de la concentración de la velocidad a la cual cambia la concentración de B. Desde el producto positivo, porque se genera la derivada de la concentración de C en el tiempo, y desde el punto de vista de D, ¿cierto? La derivada de la concentración de D en el tiempo. Fíjense que es una igualdad sumamente grande, ¿ya? Pero entre comillas, ¿qué quiero decir con esto? Que da lo mismo si ustedes quieren partir con A, partir con B, partir con C o partir con D en su problema, porque realmente todas son equivalentes porque dividimos por los respectivos coeficientes estequiométricos para poder obtener nuestra velocidad global de reacción.
Pero si yo ya luego quiero sacar cuál es la velocidad particular, cuál es la derivada de la concentración de A en el tiempo, voy a multiplicar por el coeficiente estequiométrico A, ¿sí? Si quiero sacar a qué velocidad se produce D, voy a agarrar la velocidad global y la voy a multiplicar por el coeficiente estequiométrico D. Y así obtengo la velocidad particular de generación de D. Y de esa manera llegamos a nuestra expresión de velocidad, y esta es la que yo le llamo desde el punto de vista químico, ¿sí? Velocidad global es igual a las distintas expresiones desde cada velocidad particular. Como decía, todo esto tiene unidades siempre a la velocidad de molar partido por segundo, o molar segundo en la menos 1. ¿Bien? ¿Se entendió esto que está acá? ¿Me siguieron? Profe, al principio, por qué era uno? Como la velocidad de todo, una cosa así, que no entendí bien eso. Y sé que quedó en la ecuación, pero no sé por qué es uno. ¿Qué cosa es uno? Como que escuché al principio que era uno, una velocidad, una velocidad como de todo, una cosa así Claro, entendí. sí, es una velocidad global de reacción. Acá hay la reacción ocurre a cierta velocidad global. Ah, y en el ejercicio salía que era uno, una cosa así. No, no he dicho que es 1. No, no es valor, no he dicho que es 1. Entonces la ecuación es menos el 1, claro, o sea, el uno partido nada, por ejemplo, ¿por qué un 1? Es porque lo acabamos de demostrar acá, mira, lo voy a encerrar. Esto de acá, es lo que decía yo, la velocidad global multiplicada por el coeficiente estequiométrico A nos va a dar la velocidad de A, la velocidad de consumo de A en este caso, menos, ¿cierto? Y esto nos va a quedar menos la derivada de la concentración de A en el tiempo. Entonces la velocidad global, que está de acá, va a ser igual a 1 partido por A, estoy pasando el A para el otro lado, ¿te fijas? Menos 1 partido por la velocidad de A. Y la velocidad de A es la derivada de la concentración de A en el tiempo. Por eso sale el 1. ¿Sí? Ya, vale, ahí entendí, vale, gracias. Ok. Muy bien. ¿Dudas hasta acá, muchachos? Esto es lo más básico, ¿ah? En todo caso. ¿Sí? ¿Alguien habló? No alcancé a escuchar bien qué fue lo que dijo. Ah, solamente le dije que entendí. Ah, ok, muy bien. Sí, siempre los reactivos van a ir con signo menos. Siempre los productos con signo positivo. Es la convención de que en el fondo el reactivo se está consumiendo. Por eso le ponemos el signo menos. ¿Ya? Es una velocidad negativa, no porque sea negativa en sí, sino porque nos dice el menos que es un reactivo, que se está consumiendo esa especie en el tiempo. ¿Ya? Por eso que es negativo acá el reactivo y positivo el producto. Es solo por convención. ¿De acuerdo? Porque está claro que una velocidad no puede ser negativa, ¿cierto? La velocidad no puede ser negativa en realidad, ¿sí? Es por convención, para mostrar de qué es el reactivo y que estos son los productos. ¿De acuerdo, Tania? ¿Estamos bien? ¿Tania? ¿Sí? Ok, bien. Perfecto. Bien, aquí está, ¿cierto?, la situación, ¿no? Ahí tenemos nuestra situación. La velocidad general es una gran pregunta esa, no es positiva. Positivo. Es positiva. ¿Ya? Después uno asigna el signo menos o positivo si es que es reactivo producto, pero el valor de una velocidad general es positivo. ¿Ya? Bien, aquí tenemos entonces, bueno, lo que acabamos de derivar, ahí está, ¿cierto? Lo acabamos de explicar, el signo menos de reactivo, signo más de producto. ¿Listo? Muy bien, ahora vamos a incorporar nuestra expresión matemática, que es la ecuación de la velocidad de una reacción. Y aquí va a aparecer la famosa ecuación, la famosa expresión velocidad, esta global, siempre global esta velocidad, igual a K por la concentración de A elevado a N por la concentración de B elevado a M. ¿Les resulta familiar esta expresión? B igual a K por A a la N, B a la M.
le resulta familiar, por lo menos debiera ser familiar, más que sea, ¿no? Debería ser familiar esta expresión de velocidad, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Es familiar? ¿Sí? Ok. Debería ser familiar en todo caso, ¿eh? Debería ser familiar, porque esto se ve en química y sociedad. ¿Ya? Bueno, vamos a explicarla de todas maneras. Lo que tenemos acá es la famosísima ecuación de velocidad, ¿ya? La ecuación de velocidad básicamente describe de manera matemática la caída o la generación de producto o de reactivo, ¿sí? Dicho de otra manera, la misma expresión de velocidad que teníamos antes, ¿cierto? De las distintas maneras, menos 1 partido por A, por ejemplo, de la derivada de A en el tiempo. Esto es desde el punto de vista físico, esto es lo que está pasando, esto es cuánto se está convirtiendo en el tiempo de A, ¿sí? Pero eso, además, se puede expresar desde un punto de vista matemático con esta expresión. Y esta expresión incluye varios elementos, significan varios componentes acá. El primero que vamos a nombrar es K, que es la constante de velocidad de una reacción. ¿Listo? La constante de velocidad K, si bien es una dependiente de la temperatura, ¿listo? Es una dependiente de la temperatura, va a ser constante siempre y cuando la temperatura sea constante. Y si ustedes se van a fijar en los enunciados, siempre la temperatura es constante en nuestros ejercicios de cinética, justamente para que la constante de velocidad realmente sea una constante. ¿Por qué? La ecuación que rige esta constante, hay una expresión para esto, la constante en función de la temperatura, es igual a un factor preexponencial, generalmente se le pone la letra A, de la exponencial de menos la energía de activación, partido por R y T. Dicho de otra manera, este factor preexponencial que depende del reactivo, que depende del diámetro de la partícula, que depende de las propiedades físico-químicas de nuestros reactivos o productos, ¿ya? No va a cambiar porque son los que son, ¿cierto? La energía de activación tampoco va a cambiar si es que dentro de un sistema, porque o hay catalizador o no hay catalizador, entonces la energía de activación simplemente es un valor, R es una constante, y si la temperatura es constante, entonces K es constante. ¿Se dan cuenta? Y fíjense que aquí aparecen justamente los elementos que habíamos mencionado antes, que nuestra velocidad de reacción depende de la temperatura, depende de la presencia de un catalizador, depende de las propiedades químicas de nuestro material o del diámetro de la partícula, grado de división, ¿cierto? Y depende, por supuesto, de las concentraciones. Ahí están los 4 elementos que habíamos mencionado anteriormente. Pero recuerden, si la temperatura es constante, entonces efectivamente K es la constante de velocidad de la reacción. ¿Bien? Se van a dar cuenta que en los ejercicios aparece temperatura constante, entonces, bueno, K simplemente es un número, es un valor. ¿Bien? Además, ¿cierto? Bueno, ahí está escrita la expresión, vamos a ver. Bien, ahí tenemos la ecuación de Arrhenius, la ley de Arrhenius, ¿cierto? Que esto para cinética de reacciones químicas. Bien. N y M, que aparecen acá en nuestra ecuación, N y M son el orden de reacción. Bien. N y M son nuestros órdenes de la reacción respecto a A y respecto a B, ¿cierto? Respectivamente. ¿Sí? Muy importante es que N y M, ¿bien? No necesariamente son los coeficientes estequiométricos. No significa que sea A y sea B chiquitito, ¿no? N y M se obtiene directamente de manera experimental. Es estrictamente una determinación experimental, este N y M, ¿sí? N y M realmente puede tener valor positivo, puede tener valor negativo, puede tener valor fraccionario, entero. Da lo mismo, puede ser cualquier valor, ¿ah? Puede ser realmente cualquier valor, ¿sí? Nosotros nos vamos a ceñir a ceros y positivos. N y M, la restricción para nuestro curso es que N y M sea mayor o igual a 0 y que sean números enteros. Bien, vale decir orden 1, orden 2. No vamos a pasar de ahí, ¿ok? Pero ojo que pueden ser fraccionarios, positivos o negativos también, incluso, ¿sí?
O sea, puede ser una cinética de orden -5/3, por decir algo. ¿Bien? N más M, ¿no es cierto?, es el orden total de nuestra reacción. O sea, yo creo que a mí me dicen, la reacción es de orden 3, por ejemplo. Hay varias opciones. Si la reacción es de orden 3, puede ser de que sea K por A al cubo, B0, puede ser que sea A cuadrado B, AB cuadrado o A0 B cubo. ¿Se dan cuenta? Hay varias combinaciones ahí, pero es la sumatoria de estos órdenes de reacción el orden total de nuestra reacción, ¿no? Que de repente nos dicen, la reacción es de orden 2, nada más. Hay dos opciones también, puede ser 2 dependiendo de solamente un reactivo, K por A al cuadrado, o puede ser B igual a K por A por B, cada uno orden 1. Ambas son de orden 2, ¿sí? Bien, ahí está lo último, ¿no? El comentario de que los coeficientes estequiométricos de A y de B no necesariamente son N y M. ¿Listo? ¿Dudas hasta acá, muchachos? ¿Dudas acá con la ecuación? ¿Está claro qué es cada término de esta ecuación de acá? Sí, entiendo. Muy bien. Perfecto. La ley de Arrhenius es esta que está acá. Es una ley que te entrega cuál es la que mezcla un poco la energía de activación, las propiedades de tu material, la temperatura y el IR en función de la cinética. La ley de Arrhenius es netamente para cinética. La ley de Arrhenius es de cinética. ¿Ya? Es una expresión que te permite formar una ecuación matemática que describa la cinética de la reacción. Esa es la ley de Arrhenius. Te permite describir de manera matemática, K por A a la N, B a la M, ¿cierto? Es una expresión matemática, ¿verdad? Para la realidad, que es la diferencial de la concentración de tu reactivo producto en el tiempo, ¿sí? Esa es la ley de Arrhenius. ¿De acuerdo? Abraham. La A es el factor preexponencial. Así se llama, factor preexponencial. ¿Listo? Factor preexponencial. Vale. Si es que me preguntaste la ley de Arrhenius ahora. Bueno, es factor preexponencial y este es un número que generalmente es de orden bastante alto. Puede ser 1,5 por día a la 8, por ejemplo. 1,5 por día a la 9, ¿no? Es de un alto orden de magnitud, ¿sí? Pero este incluye principalmente propiedades físico-químicas de los reactivos, ya en general de toda nuestra expresión, ¿sí? Pero va a depender de la cinética que se genere, ¿vale? Va a depender, digamos, netamente cuáles son las propiedades. Las propiedades del material están metidas acá. O sea, en el fondo, nos da lo mismo si tenemos un A o tenemos un B o tenemos un C o un D, ¿no es cierto? Obviamente que cada compuesto, cada reactivo producto se va a comportar de manera distinta. Y en ese factor preexponencial están muchas propiedades agrupadas ahí. ¿Listo? Es un factor preexponencial, un factor que agrupa muchas cositas, ¿sí? Muchas propiedades y características generalmente físico-químicas de nuestras especies. ¿Bien? Ese es el A, no hay que confundirlo con la concentración de A. ¿Bien? Buena pregunta en todo caso. Perfecto. Bien, vamos a repasar este método de las velocidades iniciales, que es el que ustedes ven en química y sociedad, bastante rápido, ¿sí? Si se recuerdan ustedes, acá hay una nomenclatura. Hay que tener mucho ojo con la nomenclatura que vamos a usar, ¿ah? Porque es la nomenclatura que vamos a usar en toda esta unidad de cinética. Así que atención con estas cosas que vamos a plantear a continuación, ¿sí? Cuando hablamos de método de las velocidades iniciales, nos referimos a la velocidad, ¿cierto?, de una reacción en t igual a 0, ¿cierto? Velocidad inicial. T igual a 0. Bien. En esa paradigma, ¿cierto? Vamos a tener acá una reacción genérica también, pero ahora un poco más simplificada con coeficiente estequiométrico 1. Bien, A más B pasa a C, más simple todavía la reacción. Es simplemente para mostrar cómo se calcula esto. Bien. Ahí está nuestra ley de velocidad. Esto es siempre esta misma expresión, dependiendo de cuántos reactivos hayan, obviamente. Y en este caso, como el coeficiente es 1, como el coeficiente acá es 1, se podría escribir entonces las velocidades de este estilo. Se dan cuenta que ya no está el 1 partido por A y 1 partido por B, porque el coeficiente acá es 1, ¿sí? Entonces, solamente la velocidad global se puede escribir como menos la derivada de la concentración de A en el tiempo,
o como menos la derivada de la concentración de B en el tiempo. Si quisiera escribirlo en función de C, sería más la derivada de la concentración de C en el tiempo. También es válido escribirlo de esa manera, ¿sí? Da lo mismo, si es reactivo o producto, ¿bien? Bueno, para t igual a 0, ya la velocidad inicial va a ser v sub 0, la constante es una constante, si es que la temperatura lo es, la concentración inicial de A sub 0, concentración inicial de B sub 0, ¿bien? Esa es nuestra nomenclatura, concentración de A inicial, A sub 0, concentración de B inicial, B sub 0, ¿sí? ¿En qué consiste este método? Básicamente hay que tener 3 experimentos independientes, ya en donde nosotros podamos ir variando principalmente las concentraciones iniciales. Entonces, dicho de otra manera, lo que hacemos nosotros es decir, bueno, mantuve constante la concentración de A, dupliqué la concentración de B y evalúo la velocidad. Entonces ahí uno empieza a plantear, bueno, si aumenté al doble la concentración de B y la velocidad se duplicó, ¿cuál es el orden de la reacción? Si la concentración inicial de B se duplicó y la velocidad inicial se cuadruplicó, ¿cuál es el orden de la reacción? O bien, si la concentración de B la dupliqué y la velocidad no cambió, ¿cuál es el orden de la reacción? ¿No? Ese es el objetivo de esta metodología de velocidades iniciales. Básicamente trabaja con ese concepto, mantener alguna de nuestras variables constantes, la otra se modifica para evaluar justamente esa otra, cómo afecta el cambio de una variable en la velocidad de la reacción. Bien, por eso dice acá que se requiere medir experimentalmente por lo menos 3 puntos, 3 velocidades iniciales con diferentes concentraciones iniciales también, ¿sí? Y bueno, con eso se construye una tablita, ¿verdad? En donde se relacionan los experimentos para obtener, digamos, el orden de la reacción respecto a cada reactivo. El objetivo de esta metodología es obtener N y M. Ese es nuestro objetivo, ¿sí? Obtener N y obtener M. Ese es nuestro objetivo en esta metodología de velocidades iniciales. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué nos queda como ejemplo? Ahí tenemos una tabla, por ejemplo, experimento 1, 2 y 3. Entonces, fíjense acá que entre el experimento 1 y 2, la concentración de A es 0,100. Aquí no varió nada, ¿cierto? La concentración de A es invariante, ¿sí? Sin embargo, entre el experimento 1 y 2, yo lo que hice fue duplicar la concentración de B. ¿Se dan cuenta? La de A la mantuve constante para que en el fondo no me obstruyera en mi análisis, ¿sí? Y aquí solamente yo lo que estoy analizando, bueno, si aumento al doble la concentración de B, que es lo que estoy haciendo entre el 1 y el 2, yo voy a mirar acá la velocidad. ¿Qué pasa con la velocidad acá? No cambia, no se duplica, no se cuadruplica, no pasa nada. Por lo tanto, ¿cuál es el orden de la reacción respecto a B? ¿Lo podrían decir? Si duplicamos B y en la concentración inicial de B al doble y la velocidad no cambia, ¿cuál es el orden de la reacción? Dicho de otra manera, la velocidad depende de la concentración inicial de B. La velocidad depende de la concentración inicial de B. No, ¿cierto? Entonces, ¿el orden cuál es? ¿Cuál es el orden de la reacción respecto a B? ¿Cuánto vale M? Esa es la pregunta. ¿Cuánto vale M? Acá. 0, ¿cierto? 0. ¿Lo ven o no? Que vale 0. ¿Lo logran ver? ¿Que M Yo vale no, 0? profe. ¿Cómo? No logro entender eso. ¿Quién me habló? Catherine. Katherine. Ok. Bueno, fíjate que estamos aquí en esta ecuación, ¿cierto? Y yo lo que quiero evaluar es si la velocidad depende de la concentración de A o de B. ¿En qué manera? ¿De qué forma? ¿Bien? Entonces, entre el experimento 1 y 2, fíjate que acá la concentración de A la mantuve constante para evaluar justamente solo el efecto de la concentración inicial de B en la velocidad. Entonces acá yo dupliqué la concentración inicial de B y la velocidad se mantuvo constante. ¿Se da cuenta? No pasó nada con la velocidad. Aumenté al doble B y no pasó nada. Eso quiere decir de que la velocidad no depende de la concentración de B.
Por lo tanto, en esta expresión, la única posibilidad de que esto sea 1, pues digo que no influya en la velocidad, es que m sea 0, que el exponente sea 0. ¿Sí? ¿Un poco más claro ahí? Ya sí, ahora sí entendí. Sí, gracias, profesor. Ok, muy bien. Del otro punto de vista, vamos a ver acá, aquí, ¿cierto? Entre el experimento 1 y 3, el b lo mantuve constante, el a lo multipliqué por 2. ¿Se dan cuenta? 0,100 pasé a 0,200. Y ahora, de 4 por 10 a la menos 6, pasé a 1,6 por 10 a la menos 5. Quiere decir que manteniendo constante la concentración de B y duplicando la concentración de A, mi velocidad aumentó 4 veces. Entonces, ¿qué exponente tendría que ser n para que la velocidad se cuadruplicara si yo aumento al doble esta concentración? ¿Qué orden ¿Dos? tendría que ser n? Creo que dos. 2, ¿cierto? Sí, N igual a porque 2. como 2 elevado a 2. Claro. Vale decir, tendríamos algo así, ¿cierto? La velocidad primera es k por a la n, ¿cierto? Y la segunda, bueno, es 4 veces esa velocidad, y k, y acá dupliqué a. ¿Se dan cuenta? Entonces la única posibilidad de que 2 a la n, k a la n, estoy sacando aquí el elemento, 4b, la única posibilidad es que n sea 2. ¿Sí? N vale 2 en ese caso. ¿Bien? Muy bien. ¿Dudas hasta acá? Este es el método que ustedes ya deberían saber. Bien. Bueno, si queda alguna duda, vamos a resolverlo de manera matemática, porque en realidad esta metodología aquí uno lo hace, digamos, hablando solamente, porque uno lo puede ver, ¿no es cierto? Con esta tabla solamente así. También hay una forma matemática de hacerlo. ¿Cuál es esa forma? Es tomar la expresión de velocidad inicial, esta de acá, y ejecutarla para cada experimento. Entonces, fíjese, ahí tengo el experimento 1 y el experimento 2. Reemplazado. Velocidad inicial, 4 por 10 a la menos 6. Concentración inicial de A, 0,100 y 0,100. En la otra, 0,100, 0,200. ¿Sí? Bueno, lo que hacemos acá es dividir la expresión 1 con la expresión 2. Dividimos todo esto. Entonces, la gracia de esto, cuando uno divide, es que se va todo. ¿Se dan cuenta? Queda 1 acá a la izquierda. Acá todo esto es 1. ¿Y qué me queda? 0,100 partido 0,200 elevado a la m. Entonces me queda una ecuación súper simple, así, ¿cierto? ¿Y cuál es la única posibilidad para que esa ecuación sea verdadera? Es que m sea 0. ¿Sí? Que es lo mismo decir lo que hicimos acá, ¿no es cierto? Que la concentración de B no influye en la velocidad inicial, digamos, la velocidad de la reacción, ¿no? Si ahora hago lo mismo con la ecuación 1 y 3, ahí está la 1, ahí está la 3, divido, ¿cierto? En este caso ahora el B es constante, así que no lo evalúo, digamos, no evalúo su influencia en la velocidad. ¿Qué me queda como ecuación? 1/4 igual a 1/2 elevado a la n. ¿Se dan cuenta? El 1/2 es 0,100 partido 0,200. ¿Sí? Y por lo tanto, la única posibilidad de que eso sea correcto matemáticamente es que n sea igual a 2. Mismos valores, m igual 0, n igual 2, desde el punto de vista matemático. ¿Qué quiere decir esto? Que desde esta metodología, lo que se obtiene, ¿se dan cuenta? Es que la velocidad es igual a k por a al cuadrado. Ese es el resultado de esta metodología. ¿Se dan cuenta? Velocidad igual a k por a al cuadrado. ¿Sí? K por a al cuadrado. ¿Lo ven? ¿Sí? Un poco mejor ahí. Dos formas distintas de verlo. ¿Cierto? Bien. Ok. Listo. Ahora vamos a pasar recién a la parte importante. A la parte nueva. A la parte nueva del uso de expresiones integradas. ¿Sí? Aquí sí hay que tener harto ojo porque vamos a usar la nomenclatura que comentamos recién. Entonces, fíjense que vamos a ver hoy día reacciones de primer orden.
Básicamente, cuando hablamos de primer orden, quiere decir de que es una expresión de este estilo. Velocidad igual a K por A. Nada más. Eso es lo que tenemos. ¿Bien? Entonces, si esta es una reacción de primer orden, entonces vamos a tener una reacción de este estilo. A pasa a productos. Eventualmente puede haber acá un B, un C, lo que sea. Pero todos esos reactivos son de orden cero. ¿De acuerdo? Para poder simplificar el problema y no poner B y C para abultar más la cosa, trabajamos solo con A. ¿Bien? Pero perfectamente pueden haber más reactivos, solamente que esos serían de orden cero. ¿De acuerdo? En este caso, A es de orden 1 y produce algo, ¿no? Va a producir cierto producto. Aquí está con coeficiente estequiométrico 1 también, ¿ya? Esa es la condición. Entonces vamos a formar acá una tablita. Como les decía, la velocidad se expresa en función de las concentraciones, es concentración en el tiempo. Por lo tanto, vamos a hacer nuestra tabla en concentraciones. ¿Listo? Muy importante, la fila de acá es para t igual a 0, concentración inicial, A sub 0, como habíamos definido anteriormente. Y a diferencia de las unidades anteriores, esta fila final que aparece acá, ¿cierto? Es en realidad en un tiempo igual a t. Y la gracia de esto es que este tiempo t puede ser variable, puede cambiar. Ustedes pueden evaluar en el tiempo que ustedes quieran qué es lo que pasa. ¿Listo? Y en ese tiempo t, algo se ha consumido, algo se consumió, X. Entonces, en el t igual a t, la concentración de A es igual a A sub 0 menos X. ¿Sí? ¿Quién es X? Va a ser las moles por litro, o la molaridad de A, que reaccionan en un tiempo t igual a t. Si se fijan, es una tabla común y corriente, la misma tabla que hemos venido haciendo en todas las clases anteriores. ¿Sí? Es exactamente la misma. Bien. Dicho de otra manera, lo que hacemos acá es expresar nuestra tabla en concentraciones, ¿bien? Y es muy importante que se aprenda la nomenclatura. A sub 0 es concentración de A inicial, y la concentración de A sin nada es la concentración de A en el tiempo igual a T, que ese tiempo puede variar, y es igual a A sub 0 menos X, menos lo que reaccionó. ¿Sí? ¿Se entiende esta nomenclatura? ¿Todos claros con qué es cada cosa? Con esto vamos a trabajar hoy día y el viernes también. ¿Está claro? A sub 0 menos X, A, ¿sí? ¿Estamos bien? Ok, listo. Bueno, esta misma expresión de velocidad, ¿cierto? Ya la habíamos definido de esta manera. En realidad acá uno podría simplificar este 1, ¿cierto? El coeficiente A acá es 1, ese es 1, ¿bien? Y por lo tanto nos queda menos la derivada de A en el tiempo. Pero yo sé también de que como es de primer orden, me queda B igual a K por A. B igual a K por A. Entonces, cuando yo igualo ahora las dos velocidades, me sale una ecuación diferencial. Y esto es lo que yo voy a resolver. Y de acá sale la integral. Bien, ya no me preocupo de la B. ¿Se dan cuenta? Ya no me preocupo de esa B. Me preocupo de la igualo la expresión química o la expresión como definición de velocidad, la igualo con la ley matemática, con la expresión matemática. ¿Sí? Y aquí tenemos entonces menos la derivada de la concentración de A en el tiempo es igual a K por la concentración de A. ¿Listo? Escrito de otra manera, si ahora solamente lo que voy a hacer es escribir, digamos, A como A sub 0 menos X, puede quedar así. ¿Se dan cuenta? A es A sub 0 menos X, en T igual a T. A sub 0 menos X, A sub 0 menos X. ¿Sí? Muy bien. Bueno, esta ecuación que ustedes tienen aquí se resuelve de la siguiente manera. Vamos a aplicar la metodología que se denomina de variables separables. Bien. Esta metodología básicamente lo que dice es, usted ponga en un lado toda la concentración y en el otro lado todo lo demás, en términos súper simples. Bien. Dicho de otra manera, esto quedaría así, menos la derivada de la concentración de A, partido por la concentración de A, toda la concentración juntita, igual a K por la diferencial de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hago con esto? Que yo me preocupo de la variable de concentración a un lado y me preocupo de la variable temporal al otro. Aquí evalúo tiempo y aquí evalúo X, concentración, cuánto reacciona. ¿Sí?
Entonces, cuando yo quiero integrar esta expresión, obviamente que yo tengo que integrar con ciertos límites. ¿Se dan cuenta? Hay unos límites de integración acá. Entonces, yo separo para poder evaluar en el tiempo entre que parte y termina, entre 0 y t, y en cuanto a la reacción también, entre 0 y x. ¿Sí? Pero separo las variables, justamente para poder hacer mi integración respecto a cada una de las variables sin problema. ¿Bien? Ahora, y haciendo un breve paralelo con esto, ¿eh? Se dan cuenta que esta expresión, menos la derivada de la concentración de A, partido por la concentración de A, bueno, ahí vamos a reescribir esto un poquito. La derivada de la concentración de A, partido por la concentración de A. Si yo ahora esto lo abstraigo un poco, me puede quedar así, menos de X partido por X. Entonces, como si X fuera la concentración de A, ¿sí? Solamente como una variable. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo quiero integrar esto, en realidad estoy integrando 1 partido por X de X. ¿Se acuerdan cuánto es esa integral? ¿Cuánto da esa integral o no? ¿Qué es lo que da esa integral? ¿Se recuerda? Logaritmo natural. Muy bien, logaritmo natural de X, ¿cierto? Bueno, más C en este caso, ¿no? Si indefinida fue una constante de integración. Sin embargo, acá siempre es una integral definida porque yo quiero evaluar entre un C tiempo 0 y t y entre que no reacciona nada hasta que algo reacciona, entre 0 y x. ¿Sí? Por lo tanto, esta misma expresión de la diferencial de A en concentración de A es esta misma integral. Dicho de otra manera, nos va a salir ahí un logaritmo natural de la concentración. ¿Lo van viendo, no? Que esto nos va a quedar después como logaritmo natural de la concentración de A. ¿Lo logran ver? ¿Se van dando cuenta para dónde vamos? ¿Sí? Sí, está bien. Ok, bien. Bueno, vamos a entonces hacerlo ahí. ¿Perdón? Sí, logaritmo natural más C, la constante de integración. Constante de integración. Pero aquí no la ocupamos en realidad porque las integrales que resolvemos son integrales definidas. ¿Sí? Si fuera una integral indefinida, sale la constante, pero aquí es definida la integral. ¿Bien? Repito, es definida la integral porque yo quiero evaluar entre que parte mi reacción, entre t igual a 0 y un tiempo determinado t. Esa es mi idea. Recuerden que la intención es encontrar una función de la concentración de A en el tiempo. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Así que yo tengo que evaluar en algún tiempo. ¿Listo? Bien. Bueno, lo que resulta de acá es la separación de las variables. Ahí está. Es lo mismo que yo había escrito delante como menos la derivada de la concentración de A partido la concentración de A igual a K de T. Y ahora viene la integración. Entonces, como me preocupo a un lado de la concentración y me preocupo al otro lado del tiempo, los límites van a ser los siguientes. En el tiempo voy a evaluar, nuevamente, voy a evaluar el tiempo entre que parte la reacción y entre que yo quiero evaluar, entre t igual a 0 y t igual a t. ¿Se entiende? Estos límites de integración. Evalúo entre qué parte y entre qué yo quiero evaluar, entre 0 y t. ¿Listo? Obviamente que ese t va a cambiar cuando yo quiera evaluar después. ¿Bien? 0 y t. Entonces ahora fíjense, si t vale 0, si es que el t es igual a 0, x, ¿cuánto ha reaccionado de A? ¿Cuánto vale ese x cuando t vale 0? Cuando t vale 0. ¿Cuánto? 0. 0, ¿cierto? No ha reaccionado nada de A, por lo tanto, 0. No ha reaccionado nada. Y en t igual a t, lo que ha reaccionado de A es x. ¿Se dan cuenta? De ahí salen nuestros límites de integración. Por el lado del tiempo integro entre 0 y t, y por el lado de la concentración entre 0 y x. Nuevamente la lectura. Si t es igual a 0, ¿verdad? La concentración de A es la concentración inicial, por lo tanto, no ha reaccionado nada y x vale 0. Recuerden que eso es x. X es lo que ha reaccionado para un t igual a t. Y por otra parte, si t es igual a t, entonces la concentración de A ahora es A sub 0 menos x. Quiere decir de que lo que ha reaccionado es x. Límite de integración 0 a t, 0 a x. ¿Se entendió? ¿Me siguieron ahí? ¿Se entendieron los límites de integración 0 a t, 0 a x? ¿Sí?
Estos límites de integración siempre son los mismos en todos los órdenes que vamos a ver. Siempre va a ser 0 a t, 0 a x, por la misma explicación. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta acá? Sí. Perfecto. Muy bien. Listo. Ahora sí vamos a integrar. Por fin vamos a integrar. Listo. Vamos a integrar acá entonces. Vamos a agarrar un poquito aquí. Listo. ¿Qué nos queda al lado izquierdo en nuestra integral? Nos va a quedar entonces menos, ese signo menos sale. Y como decía, la integral acá de, vamos a escribir acá arriba, la integral de la derivada de A en la concentración de A es igual al logaritmo natural de la concentración de A. ¿Sí? Bueno, y como esto está evaluado en 0 y x, evalúo la concentración de A en 0 y en x. Bien, y ojo que el signo menos viene de antes. Dicho de otra manera, lo que tengo acá es menos, y aquí evalúo logaritmo natural de la concentración de A evaluado en 0 y x. ¿Siguen? Entre 0 y x. Igual a k por t. Bueno, la integral de 0 a t de dt es simplemente t. Esto de acá es t. Bien, como integral simple, ¿no? Perfecto. Bien, ¿y esto qué nos queda? Nos queda menos, ahora, el logaritmo natural de a evaluado en x. ¿Qué nos va a quedar? A sub 0 menos x. ¿Se dan cuenta? Si evalúo esto en x, me va a quedar simplemente a sub 0 menos x. Menos, evalúo en 0. Si x vale 0, me queda logaritmo natural de a sub 0 igual a k por t. Finalmente, nuestra expresión integrada de velocidad acá va a ser la siguiente. Logaritmo natural de a sub 0, doy vuelta, el signo menos va a entrar acá ahora, entra el signo menos, me queda el signo este positivo y el otro negativo, menos logaritmo natural de a sub 0 menos x igual a k por t. ¿Qué es lo que acabo de encontrar? Acabo de encontrar una ecuación, ¿verdad? Que depende de el tiempo y que puede calcular la concentración en ese tiempo t determinado. ¿Listo? Ahora, ¿qué es importante de esta expresión? Que si ustedes se fijan acá, ustedes pueden despejar x, ¿se dan cuenta? Si tienen la concentración inicial de A y el tiempo y K, pueden despejar x. Y con ese x ustedes pueden meterse a la tabla y calcular todo. A, B, C, D, lo que sea de la tabla. ¿Se dan cuenta? Por eso digo, ustedes el elemento principal en la tabla es su ecuación integrada de velocidad y es alguna condición que ustedes le estén entregando. ¿Se entendió cómo llegamos a esta expresión que está acá en azul, la última? Logaritmo natural de la concentración de A sub 0 menos logaritmo natural de A igual a K por T. ¿Me siguieron ahí? Perfecto. Muy bien. Muy bien. Listo, nos queda todavía algo por ver, ¿ah? Fíjense en lo siguiente. ¿Cómo? ¿Qué cosa quedaría de agregar positivo? Dice, si el signo menos está acá, lo acabo de resolver. Menos logaritmo natural de A sub 0 menos X menos logaritmo natural de A sub 0 igual a K por T. El signo menos entra. ¿Quién queda positivo? El logaritmo natural de A0. ¿Quién queda negativo? El A sub 0 menos X. Los di vuelta. Ahí está el signo menos metido. ¿Sí? ¿Lo viste? Vale, ok. Perfecto. Bien, ahí está nuestra expresión integrada de velocidad. Esa es la de orden 1. B igual a K por A. Ahora vamos a ver algo muy interesante, que es la relación gráfica que hay. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo reordeno esto, observen acá, si yo reordeno esto de acá, recuerden que es la concentración de A, ¿qué me va a quedar? Logaritmo natural de A, ahora simplemente estoy dando vuelta a esta expresión, logaritmo natural de A igual a menos KT más logaritmo natural de A sub 0, ¿cierto? Este logaritmo lo pasé para allá, quedó positivo, y el KT lo pasé para acá, quedó negativo. Ahí está. Bueno, entonces si ustedes quisieran hacer lo siguiente, y acá nos damos acá una ecuación de la recta, mx más b.
y ustedes quieren graficar esto, quieren graficar acá el logaritmo natural de la concentración de A en el tiempo, ¿qué es lo que obtienen? Si quieren graficar el logaritmo natural de A versus el tiempo, ¿quién vendría siendo el intercepto en esta recta que vamos a formar? ¿Quién vendría siendo el intercepto? El logaritmo de la concentración inicial. Muy bien, logaritmo natural de A sub 0. Perfecto. ¿Y quién vendría siendo la pendiente? Y menos K. Muy bien, menos K. Por lo tanto, aquí se forma una recta de pendiente negativa. Dicho de otra manera, una orden 1 puede decirse, la ecuación es de orden 1. Listo. Otra forma, al graficar el logaritmo natural de A versus el tiempo, se obtiene una pendiente negativa de valor menos K. También eso mismo significa que es de orden 1. Bien, ojo con eso. Ahí está nuestro dibujito más bonito, ¿cierto? Ahí está, en realidad, más bonito. La pendiente es menos K y el intercepto es el logaritmo natural de la concentración inicial. ¿Sí? Y ahora bien, vamos con lo último y con esto termino. Con esto termino, muchachos. ¿Sí? Ahí está la expresión normal y lo que vamos a ver ahora es el tiempo de vida media. Esta es nuestra expresión general. El tiempo de vida media, dado por tau, se escribe así tau 1/2, es el tiempo que tiene que pasar para que la concentración de A sea igual a la concentración de A inicial partido por 2. Esa es la definición de tiempo de vida media. Es el tiempo que tiene que pasar para que la concentración inicial caiga a la mitad. ¿Listo? Dicho de otra manera, en mi expresión acá, logaritmo natural de A sub 0 menos el logaritmo natural de A, recuerden que eso es A, el primero, aquí me está diciendo que este A sea A sub 0 partido por 2. Dicho de otra forma, me queda logaritmo natural de A sub 0 menos logaritmo natural de A sub 0 medios igual a K por el tau que ando buscando. Propiedad de logaritmo. Resta de logaritmo puedo dividir los argumentos. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué nos queda? Logaritmo natural de A sub 0 partido por A sub 0 partido por 2 igual a K por T, por tau. ¿Cierto? Vamos a reemplazar acá por tau. ¿Qué resulta? Se simplifica eso, el 2 sube, por lo tanto, el tiempo de vida media es el logaritmo natural de 2 partido por K. Y aquí viene la última conclusión. Ya vimos que se puede expresar una reacción de orden 1 diciendo simplemente que es de orden 1. La segunda es decir que el comportamiento gráfico es una recta dependiente negativa, ¿cierto? El logaritmo natural en el tiempo. La tercera forma es decir de que en una reacción de orden 1, el tiempo de vida media no depende de la concentración inicial. ¿Se dan cuenta? Acá no está metido la sub 0. El tiempo de vida media no depende de nuestra concentración inicial. ¿Se dan cuenta? Cuando veamos orden 2 se van a dar cuenta de que el tiempo de vida media sí depende de la concentración inicial. Por eso que digo que es una forma también de verificar de que es de orden 1. Bien. Por lo tanto, en un enunciado perfectamente puede decir el tiempo de vida media no depende de la concentración inicial. Ustedes deberían decir es de orden 1. Se dice se ha graficado el logaritmo natural de A en el tiempo y se observa una recta dependiente negativa, ustedes dicen orden 1 también. O simplemente si les dicen de orden 1, obviamente es de orden 1. ¿Listo? Por lo tanto, la expresión que acabamos de determinar, ¿cierto? B igual a K por A, ¿cierto? Resultó ser un poco más compleja de lo que ustedes habían visto seguramente hasta antes de esta clase. Pero es solamente matemática, un poco de álgebra que uno hace aquí para determinar algunas cositas. ¿Sí? Muy bien. Nos queda pendiente el ejercicio, de todas maneras. ¿Ya? Lo hacemos el viernes. ¿Queda alguna duda, muchachos? ¿Se entendió? Dentro de lo difícil que yo sé que esta clase
estas clases son más complejas, ¿sí? Aquí fíjense que nos quedó el ejercicio solamente, ¿vale? Pero el viernes vamos a partir con este ejercicio, ¿les parece? Lo vamos a resolver con calma, les voy a enseñar cómo aplicar, digamos, cada una de las expresiones, ¿listo? Así que ojalá puedan revisar la clase de aquí al viernes y podemos conversar de mejor manera el ejercicio que quedó pendiente, ¿bien? Eso. Que tengan una buena tarde, cuídense y nos vemos el viernes. Que estén bien. Nos vemos. Chao. Oh, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe, cuídese. Chao, Francisca, igual. Chao, gracias. Bueno, chao, Ámbar.